persona que ya no está con el PLD, que no está con Danilo, aunque fue un gran colaborador, el caso de Gedeón Santos, escribió un artículo hace unos meses donde él destacaba esa parte, aludiendo a aquella frase de José Martí, que el hombre no es más perfecto que el sol, y el sol tiene, con la misma luz que alumbra, quema. Los agradecidos ven la luz, los desagradecidos ven la sombra, o la parte que quema. Refería y hacía un recuento en ese artículo del Listín Diario, y yo se lo comenté a varios de los cercanos colaboradores de Danilo Medina, y le dije, mira, y el valor de eso es que Gedeón Santos no está en el PLD, pero hace un análisis despejado de las pasiones y las cosas. Están ahí. Y los destaca. Están ahí. Porque, por ejemplo, en este gobierno, ¿qué tú puedes decir que ha sido mejor que los gobiernos del Partido de la Acción Dominicana? Y tú no encuentras, la realidad tú no encuentras. Tú no encuentras un tema, tú dices, vamos mejor que antes. Esa es la realidad. Pero el turismo marcha bien. Bueno, es la continuación de lo que encontramos, porque los 10 millones de turistas no es ahora, ¿de acuerdo? O sea, no, una construcción. Lo que hay que reconocer es que se ha logrado preservar la política, realmente, sin lugar a dudas la política, en eso el gobierno hay que reconocerle, ha logrado mantener la política de crecimiento y de estabilidad del turismo y de recuperación del turismo. La estabilidad macroeconómica. Sí, porque es en este año en que yo creo que van a lograr ya traer más turistas que lo que trajo el PLD. Creo que en este año que vamos en ese camino. Pero el manejo de la pandemia también reconocido a nivel internacional. El manejo de la pandemia. Por eso derivaron unas cosas de ahí precisamente, de ese manejo correcto. Con relación al turismo, ¿tú te refieres? A la economía, a otros aspectos. Ahí hay que decir lo siguiente, la pandemia, el reconocimiento primero hay que dárselo al gobierno de Danilo Medina, que fue el que comenzó, ¿no? Y que le tocó la pandemia. No, y que le dejó el avión, que le tocó la pandemia, porque el otro fue continuar una política de cual toda la política social la continuaron, eso fue lo que hicieron, y aperturaron el turismo, o sea, atrevieron, ese fue el riesgo de hacerlo, hay que reconocerlo, esa parte, o sea, decidieron abrir ahí en esa parte y hay que reconocerlo, o sea, y le dieron continuidad, pero quien creó toda la política de la pandemia realmente y la encontró el gobierno fue a que nos tocó, fue Danilo, el gobierno de Danilo Medina, de una manera responsable. Yo creo, y Giomar, perdóname Gustavo, yo creo que más adelante será, yo he dicho, que en términos estructurales, que va más allá de cualquier acción gubernamental, cuando un gobierno toca problemas de manera estructural, es todavía... Son de largo plazo. Y eso fue lo que después yo le dije a Eury que pensaba desglosar ese planteamiento que no es de ahora, que lo vengo diciendo. Danilo tocó con cambios estructurales del país en más de uno. Le damos con la educación, porque aquí dice que no se hizo nada de educación, el 4%. Mira, la educación, el sector eléctrico, lo que tiene que ver con el ordenamiento básico de la administración pública. Sí. El CIGE, el CISMA, una serie de... No, y permítame decir algo en educación, porque aquí como que hay buena memoria, porque la gente que no se ha hecho nada, dijo alguien, ya usted inversión, no, te está mintiendo, todo el que diga eso. Aquí en educación lo que se hizo fue grandioso. El desayuno. No, desayuno y el almuerzo, pero y que es una revolución para un país donde, como él siempre explicaba, los niños que no hayan recibido los aminoácidos y los minerales a la edad de los 6 años, ¿verdad? Si no lo han recibido, están condenados a qué, óyeme, a la eternidad de ser limitado. El raquitismo. Del limitado. Y esa política se impuso ahí, pero además, construir las aulas, señores. Aquí no había aulas para poder albergar en tanta extendida que se necesitan para poder recibir educación de calidad. O sea, la infraestructura para que haya educación en la República Dominicana, que se hizo con el 4%, que fue correcto lo del 4%. Eso ahora quieren decir como que no. Que en definitiva el cambio, la medida estructural. Y se atrevió a hacerlo. La medida estructural fue la aprobación del 4%. Sí, Danilo, ya usted hizo su declaración, ¿verdad usted, diputado? Envió a la Cámara de Cuentas. Claro. Nosotros cumplimos con lo que... Y mire, y otra cosa, ¿a usted no le avergüenza, usted que fue ministro de Deporte, está ligado al básquetbol, al baloncesto? Eso que ocurrió ayer ahí en el Palacio del Voleibol, Gloria Iberaria, esa casi destrucción de ese vandalismo que ocurrió ahí. ¿Usted lo vio, esas imágenes? Anoche vi que estaba tendencia Bameso, y cuando vi Bameso en tendencia, dije yo, ¿qué pasó? Porque la verdad que no tenía información del...
De luego, y cuando vi que era un partido. El Palacio del Deporte lo están reparando, lo que tengo entendido, que está en reestructuración, y parece que el torneo del distrito, o parece no, se está celebrando entonces en el escenario del pabellón de voleibol, sí, que es más pequeño, y evidentemente ayer mostró que no está en capacidad de poder abordar. Por ahí indudablemente hay una tarea ahí que no se hizo, que tiene que ver con la parte organizativa del orden, y ahí hay que decirle realmente, sin querer defender al nuevo ministro, ahí tiene una responsabilidad directa la Asociación de Baloncesto del Distrito, nuestro querido amigo, creo que Pesqueira, que está, nuestro querido amigo Pesqueira, Diego, sí. que es bueno en dando explicaciones y que yo entiendo que tendrá una en esa dirección. La bomba lacrimógena que tiró la policía para dispersar a los vándalos, así hay que llamarlo, vándalos, porque afectaron propiedad del Estado, nada justifica, dañaron. Además de eso, me parece que con una labor de inteligencia bien quirúrgica, establecer responsabilidades, ubicar por lo menos a 10 de los vándalos, sus nombres, identidades, direcciones, ir a buscarlo con el debido proceso y someterlos a la justicia, a 10 por lo menos, en una selección que lo haga un algoritmo o no sé qué cosa, para establecer responsabilidades y que esas 10 personas sean sometidas a la justicia, acusadas formalmente con mérito jurídico, para que ante un juez le establezcan medidas de coerción, impedimento de salida, presentación periódica, y luego procesarlos y sancionarlos, para que eso no sea una moda. Danilo, cuando tú vienes a ver, eso es lo normal, lo común. No, Danilo, eso no se puede tolerar, permitir que se repita, claro. Sí, Danilo, en la última encuesta de ACD Media, la última encuesta, la de 17ª encuesta de ACD Media, nos sorprendió que, habiendo obtenido la Fuerza del Pueblo un 28% en el último proceso electoral y el PLD un 10%, sin embargo, en nuestra medición, que tiene toda la rigurosidad que debe tener un diagnóstico social, sobre todo en esta fecha, salió empatado prácticamente el PLD con la Fuerza del Pueblo, 17 a 16.63. Pero en las elecciones fue así también. Las elecciones nacionales fue así. Lo que pasa es que según se analice, o sea, esa es la realidad de las elecciones de mayo, porque no se puede medir las elecciones en base a la candidatura presidencial, porque en función de eso ahí hay un análisis que se distorsiona. Tú tienes que medirlo en base a las candidaturas congresuales, o sea, de senador y diputado. Si tú la ves, fueron 18, 17, quedó 18, 17. 18. El PLD. Sí, y, ellos sacaron 18, nosotros 17 puntos y algo. O sea, un empate fue lo que se dio en las elecciones de mayo. Pero lo que pasa es que hubo PLDistas, que eso lo sabíamos, no logramos revertir eso. Hubo PLDistas que decidieron votar por sus, lo hicieron en febrero, votaron por su candidato a alcalde, directores y regidores, y repitieron también en mayo, votaron por sus diputados y senadores. Y ahí es que se tiene que medir, porque los otros sabíamos que habían PLDistas que prefirieron votar por Leonel Fernández que por el candidato, nuestro candidato. Eso era algo que no logramos vencer. Danilo, mire, el Senado aprobó el pasado viernes, en 2 lecturas consecutivas, el proyecto de ley de la reforma constitucional. Eso se conoció primero en una comisión bicameral. Ahora va a la Cámara de Diputados. ¿Cuál será la posición de ustedes? Aunque siguen siendo minoría, al igual que en el Senado, ustedes no tienen representación en el Senado, por la Fuerza del Pueblo sí, pero en la Cámara de Diputados son un poco más. ¿Cuál será la posición de ustedes ahí en la Cámara de Diputados? Bueno, ¿cuál ha sido nuestra posición? Porque hay que contarle al país cómo se está haciendo esto, ¿de acuerdo? Cómo se ha hecho. Y cuando dije abruptamente, porque realmente nosotros somos parte de la comisión, o sea, fuimos parte de la comisión bicameral, y junto con el compañero Mayobané Martínez, y estuvimos ahí en todas las sesiones, estuvimos tratando de que ese capricho, esa iniciativa, porque nadie le ha pedido al presidente de la República una reforma constitucional, no ha sido el resultado de un reclamo.
esta iniciativa que ha llevado el presidente de la República tratará de legitimarse, o sea, de que por lo menos se escuchara la opinión de la sociedad, que va a ser impactada en varios aspectos con las propuestas que está haciendo el Ejecutivo. Esa fue una lucha quijotesca porque no tuvo resultado. Propusimos vista pública, se rechazó. El presidente de la comisión, el amigo Pedro Catrén, que creo que es una persona decente y educada, sin embargo, en esta responsabilidad parece que por la presión que tenía de que llevara la prisa y de que se ejecutara, no condujo de la forma democrática y participativa, y a nosotros mismos tuvimos que reclamar el derecho para poder participar en este caso. Pero, y no lo digo yo conmigo, que soy un partido de oposición, con compañeros de su mismo partido. Hubieron varias discusiones y confrontaciones que fueron los que la dilataron de alguna manera en su aprobación, porque no querían escuchar, ya tenían listo el informe, o sea, todo se hizo realmente acelerado, y parece que se pretende reformar una constitución sin que haya, sobre todo con el ámbito que tiene esta, sin que se consulte al país. En lo que respecta al contenido, ya hemos dicho de lo innecesaria que es, porque ¿de qué estamos hablando? El presidente de la República está impedido de poder reelegirse, está impedido, lo único que tiene que hacer es cumplir con lo que la Constitución manda y ordena actualmente, es lo único. En lo que respecta al Ministerio Público Independiente, eso es una ficción, tanto en la propuesta como también misma, porque lo que trata el presidente de mantener, como también en la aspiración, porque de dónde es que ha funcionado bien el Ministerio Público Independiente, en qué país del mundo es que tenemos de ejemplo, de modelo para hacerlo, porque aquí en América, como hemos explicado, lo que hay es dos ejemplos que son justamente para no mirar para allá, que es el caso de Perú, que se ha quedado con una situación donde cayeron presos casi todos los presidentes, una economía que está paralizada, o el caso de Guatemala, donde todavía el presidente le quieren impedir que continúe gobernando. O sea, porque cuando le da el poder a una gente que no ha sido elegido por nadie, sino administrativamente, óyeme, y se le suman eso a la cabeza, es un peligro público para la sociedad. En todos los países, la mayoría de los países, lo que hace es realmente que la política criminal y demás se dirige desde el Estado. Es lo que pasa en Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces, cuando tú miras el tema de la reducción de los diputados, no se ha hecho en base a un cálculo, a un estudio, sino algo caprichoso. De hecho, ahí ha habido una propuesta contraria que los propios legisladores del PRM han venido haciendo, construyendo. O sea, que estamos improvisando en esa parte. Y nosotros hemos tenido una posición crítica porque los problemas del país no son eso. La población está hablando de otra cosa. Mire, usted, esta mañana, Milton Ray Guevara decía que él está opuesto a que se unifiquen las elecciones y reivindicaba el modelo anterior de cada 2 años. Dice que es más democrático y además permite fortalecer más el sistema. Usted que ha tenido tanta experiencia siguiendo los procesos electorales desde la Junta y desde su partido como en asuntos electorales, ¿cuál es su posición con respecto a la unificación de las elecciones? ¿Cree que conviene más unificarla o dejarla como está o volver al sistema que plantea Milton Ray Guevara de elegir cada 2 años como se estableció en el 94? Lo primero que hay que decir que la Junta Central estuvo por allá, fue de las 3 invitaciones que hicieron, la Junta fue una de ellas. Y hizo un informe muy crítico. Hizo un informe, sí, contundente, diciendo que en base a la ley vigente, sin lugar a duda, no estamos en capacidad de poderla montar, porque nosotros estuvimos contando hasta la madrugada, para el caso de los diputados y demás, y eso no, definitivamente, es uno de los desafíos que tenemos primero. O sea que no hay condiciones en esa parte, ellos lo explicaban, en función de la ley vigente, y claro, es que es un espacio que se ha conquistado, el de poder hacer que los ciudadanos puedan tomar una decisión sin que esté impactada por la candidatura presidencial. Por eso se separó. Quizá 2 años no sea lo más atinado, pienso yo, porque es un tema. Quizá 3 meses es poco tiempo, quizá 2 años sea mucho tiempo, porque tampoco tú puedes tener el país en un proceso electoral ininterrumpido. Quizás sean los últimos años. Pero como quiera, es una opinión personal. En campaña. Pero no, porque si tú lo haces quizás el año anterior, tú coges el año anterior un proceso y al año siguiente, por lo menos da el tiempo
de poder reorganizar el tema. Y si empieza primero con la municipal, que es verdad la que requiere mayor independencia, grado de independencia, que es uninominal, pues entonces, sin lugar a dudas, eso podría tener resultados. Lo que no veo es mérito para que tengamos que hacerlo con esta prisa. Bueno, hay otros asuntos también interesantes. Hay 80 aspirantes ya para la Junta Central Electoral. ¿Cree usted que... ¿Van 80? Van 80, según escuché en la mañana de hoy, inscritos ya, encabezada la lista por el presidente actual de la Junta Central Electoral, Román Jaques, que se ha presentado. Se presentó Chamiriza, otro de los integrantes, y creo que uno de los suplentes se presentó. Entonces, Aníbal Carrosario, que es uno de los suplentes. ¿Y quién los titulares no se presentaron todos? Se han presentado, creo que falta una. Se han presentado 4, me parece, 4. Falta una. Hay una que no se presentó. También se presentó un funcionario de la Junta Central Electoral, Jorge Zuncar, que es encargado de Relaciones Internacionales. Que tiene toda la vida. Es abogado. Y se presentó Nuri, Nuri amigo nuestro, ¿no? Y tiene conocimiento en del deporte, lo conocemos del deporte. La figura del deporte. Y derecho electoral, experto en esos asuntos. ¿Qué piensa usted que debe hacerse ahora en este proceso, tomando en consideración primero el trabajo que hizo esta Junta, la necesidad quizás de oxigenarla con algunos miembros? ¿Cuál es la visión de ustedes en el Partido de la Liberación Dominicana? No tengo información de la relación de inscritos, es algo que hoy pretendo documentarme ahora cuando vaya ahora en la mañana al Congreso. Pero nuestra posición es el ánimo, porque no lo hemos discutido con la formalidad. Primero, que sin lugar a duda debe tomarse en cuenta la experiencia de esta Junta Central Electoral. Pienso que su presidente creo que hizo su papel, hizo su trabajo, creo que pasó el examen en ese sentido, que debe ser tomado en cuenta, porque es mejor un malo conocido que un bueno por conocer, ¿tú entiendes? En ese caso. Y no le estoy diciendo malo, amiga. No. Pero él entiende lo que quiero decir, en el sentido, ya hay una experiencia, ya hay dio muestra de apertura, nos sentimos escuchados, sin duda alguna hay que reconocerle, y yo pienso que algunos de los miembros de allí también, o sea, la experiencia tiene que tomarse en cuenta. Creemos que es una oportunidad que tenemos para democratizar más la Junta Central Electoral, porque al PLD no se tomó en cuenta en el proceso de conformación en la elección pasada, que había sido siempre, el PLD siempre dio en ese sentido espacio para la participación, para que se sintiera. Ahora no se dio ese espacio para que, digamos, la oposición se sienta representada. Y no se trate de que sea un cuadro, el partido, etcétera, pero que uno se sienta, y el esfuerzo que hicimos en ese sentido fue fallido. Ahora creo que espero que se nos pueda escuchar ahí en esta oportunidad. ¿Se van a reunir ustedes como partido para analizar o sugerir algunos o cómo debería ser esa Junta Central Electoral? Aunque ustedes no tienen representación en el Senado, pero pueden hacer. Claro que sí. Es un tema, el partido no lo ha conocido porque no se habían inscrito, pero ahora ya inscrito, estamos abocados a hacer un ejercicio que permita emitir una opinión, porque nosotros sí creemos que es una oportunidad, reconociendo de que debe tomarse en cuenta, ¿verdad?, la experiencia del proceso pasado, pero también de que es una oportunidad para que esa debilidad que se tuvo en la conformación de la Junta Central Electoral no se repita ahora y se quiera ignorar la opinión del Partido de la Liberación Dominicana. Mire, finalmente, Danilo, ya el gobierno comienza a dar señales claras de por dónde viene la reforma fiscal. Ya primero presentó la parte de recorte de gastos del gobierno, está hablando de reducir instituciones, fusionar otras, pero además la semana pasada Jochi Vicente presentó ya la parte de los tributos a la Cámara Americana de Comercio, y bueno, ya ahí se comenzó a ver por dónde van a venir los recortes. Hoy el Listín Diario publica una historia interesante, dando un dato, que de manera extraoficial, de que habrá una ampliación del ITEBI, habrá supuestamente una reducción, pero con una ampliación. Todo parece indicar que va a ser una reforma amplia que va a afectar muchos sectores, y el PLD es un partido fundamental del sistema. Nosotros quisiéramos saber si ustedes comenzaron a discutir eso en los organismos del partido y cuál es la posición de ustedes y de qué manera van a acompañar en todo este proceso. Bueno, no tenemos todavía, ¿verdad?, lo que en las señales que se han dado, como tú bien señalas, lo que vemos es que está ausente lo que debe ser el ejemplo, porque el gobierno tiene que dar el ejemplo. El gobierno no puede pretender
que la sociedad se sacrifique sin usted sacrificarse. El primer ejemplo que tiene que dar, que tiene más de 100 mil millones de pesos en una nómina incomplementada, como nosotros la dejamos y como ellos la tienen actualmente. Empecemos por ahí, tú ves. Ese mal ejemplo es lo primero que tienen que dar. Y quieren decir, vamos a congelarla, ahora vamos a congelarla. Es decir, la nómina de gobierno la aumentó en más de 100 mil millones. En más de 100 mil millones de pesos. Más de 100 mil millones de pesos. O sea, lo primero ejemplo que tiene que dar, o sea, la calidad del gasto. Después, los 9 mil millones de pesos que se invierte en publicidad, que se ha estado invirtiendo en publicidad, tú tienes que decir, viejo, tú tienes que, déjate de estarte promoviendo tanto. Porque sin lugar a dudas eso, que le ha dado resultados para tratar de convertir la mentira en verdad, o que la mentira no se sepa, o que no se sepa lo mal hecho, como debe saberse, ¿tú entiendes? Porque siempre hemos dicho que presupuestos de esa naturaleza atentan contra la libertad de expresión, atentan, porque se paran las investigaciones, todo el mundo está contento, y entonces en nuestra nariz se hacen cosas como lo que sucedieron, ¿tú entiendes? Sucedieron aquí. Estas elecciones, ese contrato de Aerodom es una barbaridad haberlo hecho faltando meses y tú coges el dinero de eso para tú justamente utilizarlo en la campaña electoral. Y eso se hizo en la nariz de todo, o sea, como si no hubiera pasado. La compra de unas elecciones es una cosa gravísima, pero sucedió. Entonces tú tienes que dar el ejemplo como gobierno, Y el primero que dice, yo no voy a tener un peso en publicidad, o por lo menos reducirla a los niveles adecuados ahí en esa parte. Y eso no se ve, o sea, se está hablando de subirle, o sea, castigar a la población. Dice el presidente que la ha reducido en 1.5% en función de la publicidad que va del PLD. Pero eso es una falsedad. El presidente mintió mintió deliberadamente, y él miente sin sonrojarse. O sea, sin sonrojarse, él dice que la autosuficiencia alimentaria se ha mejorado, pero por Dios, aquí está ya menos, aquí que de lo que se trata es de que lo que se produce, lo que comemos se produce aquí está ya en menos de un 60. Aquí pero que se ha aumentado la importación, es lo que ha aumentado. El hambre aquí ha crecido, la desigualdad ha crecido, la pobreza ha crecido, pero no lo decimos nosotros, sino los organismos internacionales. Pero el PLD entiende que tiene validez la necesidad de una reforma fiscal en el país. Pero la reforma fiscal debe empezar, te digo, poniendo el ejemplo, reestructurando la calidad del gasto del gobierno. Cuando el gobierno da ese ejemplo, ¿tú entiendes? Entonces se puede pensar, mira, yo me estoy sacrificando, yo ya voy a parar, he paralizado esto, he reducido la nómina, en fin. Eso se disparó a 733,000. Más de 100 mil millones de pesos. Más de 100 mil millones de pesos, o sea, es escandaloso. Y todo ha sido porque, bueno, tiene que, teniendo una nómina supernumeraria de gente que no trabaja, o sea, no se trata de puestos que estén ocupados, pensiones solidarias, gente que no tiene que pensionar también, que no tienen las condiciones. O sea, han hecho un festín. Y además de todo eso, tienen una deuda de más de cerca de 40 mil millones de dólares han llevado al país. Tú dices, ¿dónde está el dinero? Porque tú dices, ¿en qué es que lo han invertido? Indudablemente en quererse quedar en el poder. Bueno, gracias Danilo Díaz, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos a la pausa.